Hoy es el comienzo de la Semana Santa. Una semana en la que Dios amó al mundo. Amó tanto al mundo que dio a su único hijo por cada uno de nosotros. Es la semana que concluye con la cruz. Una semana en donde las personas alrededor del mundo recuerdan el increíble amor y la gracia de Dios. Esta es una semana especial porque recordamos el sacrificio de Jesús. Pero en verdad que todas las semanas deberían ser una semana como esta. Todas las semanas deberían ser una semana para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos vivir nuestra vida recordando su sacrificio y todo lo que Él dio para que cada uno de nosotros pudiera ser libre. Y esta Semana Santa comenzó con lo que llamamos la entrada triunfal. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. Y a veces pasamos por alto esta parte de la historia, esta parte cuando Jesús entra a Jerusalén. Esto ocurre al comienzo de la Semana Santa, la semana de la Pascua, cuando decenas de miles de familias judías venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Esta celebración de la Pascua conmemora cuando Dios pasó por alto las casas de los israelitas, donde la sangre de un cordero había sido puesta en los postes de la casa para que sus vidas sean salvadas. Escuchen ese detalle. Se estaban preparando para celebrar cómo Dios les salvó la vida a través de la sangre de un cordero. A través de la sangre de un cordero sin mancha. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde las instrucciones eran muy claras, que los padres de las familias judías debían seleccionar un cordero sin mancha para el sacrificio de la Pascua. Y debían seleccionarlo en el día 10 del primer mes, 4 días antes de que se realizara el sacrificio. Y según la cronología del Evangelio de Juan, este día, mientras Jesús entraba montado en el burro a Jerusalén, era el día 10 del primer mes. En el mismo día en que los padres judíos elegían el cordero para el sacrificio, ese mismo día Dios, nuestro Padre, presenta su cordero para el sacrificio que iba a pagar el precio de cada uno de nuestros pecados. Cuando Jesús entró ese día montado en el burro, la gente se alineó en el camino a Jerusalén. Se alineaban y gritaban con ramas de palma y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las ramas de palma eran un símbolo de victoria. Era un símbolo de victoria sobre el enemigo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, pues la gente pensaba que Él les traería victoria sobre los romanos. Y gritaban: Hosana, al fin va a haber victoria sobre los romanos. Pero cuando Jesús entra, Él vino con otro propósito. Mientras gritaban con estas ramas y gritaban: sálvanos, ellos pensaban que necesitaban ser salvados de los romanos. Pensaban que Roma era su enemigo. Pero Jesús no vino a darles una libertad política. Les vino a dar una libertad espiritual. No vino para salvarlos de su problema momentáneo, que era el pueblo romano. Porque déjame decirte algo: dictadores algún día salen, gobiernos cambian. Era un problema momentáneo. Él vino a encargarse de su problema eterno. Ellos necesitaban ser salvados. De hecho, la salvación venía montada en un burro.
Y cuando leemos el versículo anterior de esta historia, que cuenta la entrada de Jesús, vemos las instrucciones que Él le da a sus discípulos de dónde ir a buscar este burro. Y lo vemos en Mateo capítulo 21, del versículo 2 al 3. Y dice: vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Entonces los discípulos llegan, desatan al burro. No sabemos mucho del dueño de estos animales. Quizás este hombre tuvo una visión de que si alguien venía a pedir estos animales tenías que entregarlos. No sabemos. Pero se llevan los burros para cumplir la profecía que está en Zacarías, dicha cientos de años antes. No sabemos ni siquiera el nombre del dueño de estos animales. Ni siquiera le dan reconocimiento en la Biblia. Pero su generosidad ayudó a cumplir una profecía. Su generosidad llevó a Jesús a su destino. Este hombre participó en una de las mejores historias de la historia, solo porque fue generoso con sus cosas. Solo por eso. Entonces, cuando somos generosos con nuestras cosas, nos convertimos en parte de la historia de Dios. Lo podemos ver reflejado en esta parte de la palabra. Jesús pasaría los próximos días dentro y alrededor de Jerusalén con sus discípulos. Se quedaría en la casa de Lázaro, de María, de Marta. Se iría al monte de Olivos a orar. Y se había subido para celebrar la Pascua al aposento alto, para compartir esta cena especial, esta cena de Pascua con sus discípulos. La mesa estaba preparada en el aposento. Estaba preparada para 13 personas. Para Jesús la mesa era algo muy especial, algo muy importante. Era uno de sus lugares favoritos, ¿sabes? Le encantaba sentarse a comer con pecadores y santos, con amigos y enemigos. Él dejaba que cualquier persona comiera en su mesa. De alguna manera la mesa se convierte en algo especial, donde Jesús puede compartir la palabra, predicar la palabra. Y la comida es una forma de entregar un mensaje. No solo los llenaba pues de provisión física, pero de provisión espiritual. Todos eran bienvenidos a la mesa con Jesús. El traidor Judas estaba sentado a la mesa. Este discípulo, el cual quería de una manera especial, Juan, estaba sentado a la mesa. Y también el que iba a dudar de Jesús después de su resurrección, Tomás, él estaba sentado en esa misma mesa. Reunidos todos para compartir la comida de la Pascua, que se estableció para recordar el sacrificio de un cordero y la misericordia de nuestro Dios. En esa misma cena, Jesús les enseña y usaría esta cena, esta comida, para que enseñarles una vez más sobre el sacrificio de un cordero y la misericordia de nuestro Dios. A esta comida que Jesús les enseñó esa noche a los discípulos, la llamamos Santa Cena. Y en unos minutos vamos a poder compartir juntos la Santa Cena. Pero hubo algo más que ocurrió esa noche en el aposento alto.
Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y dice, era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Un par de cosas que vemos en estos versículos. En esos días la gente caminaba por las calles, pues por todos lados caminaban y no tenían zapatos así cerrados como los que teníamos nosotros. Y donde tenían que caminar estaba lleno de tierra, suciedad. Y compartían la misma calle, no solo con otras personas, pero con animales. Y había muchos, regalitos de animales, ¿no? En todas las calles. Y no solo eso, sino que como no había muchas tuberías en esa época, cuando la gente hacía sus necesidades en casa, las echaban en la calle. Y la gente tenía que caminar por todas estas cosas, para movilizarse, para llegar de un sitio al otro. Entonces imagínate cuando llegabas a un sitio a cenar, porque no existían mesas y sillas como las que nosotros nos sentamos hoy día, que tus pies están debajo de la mesa y nadie los puede ver. Uno se sentaba y cruzaba sus piernas y las mesas eran bajitas, ¿no? Y estaba sentado en el suelo con todo el mundo. ¿Y qué estaba expuesto para que todo el mundo pudiera ver? Tus pies, ¿verdad? Tus pies estaban enfrente de todo el mundo. Entonces era costumbre cuando llegabas a la casa de alguien que siempre había algo en la entrada para lavarte los pies. Y generalmente había un sirviente, un siervo que te lavaría los pies cuando llegaras. Y este era el trabajo más bajo, más bien reservado para el servidor, más bajo, esto de lavar los pies de los visitantes. Y obviamente esa noche había algo en la entrada del aposento alto para que se pudieran lavar los pies. Y también era obvio que ninguno de los discípulos quería hacerlo el uno por el otro, porque ellos estaban hasta discutiendo de quién iba a estar en qué posición cuando Jesús estuviera en su reino. Entonces yo no creo que ninguno levantó su mano para lavar los pies de los demás. Era demasiado bajo para ellos. Entonces Jesús les lava los pies. Él quería enseñarles una lección. Y no solo eso, quería enseñarnos a nosotros una lección. Esta sería una de sus lecciones finales. Lo último que Él le enseñaría a sus discípulos. Estos últimos momentos, el gran final de 3 años de ministerio. Y quizás ellos estaban esperando el milagro más grande, la señal más poderosa. Por lo menos que hubiera convertido el agua en vino otra vez. Pero no. Decidió lavar los pies. ¿Sabes? Él les lavó los pies a todos, incluyendo a Judas. Una cosa es lavarle los pies a alguien que amas, ¿verdad? Para mí es muy sencillo lavarle los pies a mi esposa. Es fácil. Pero alguien que te ha traicionado, que te ha lastimado, que te ha usado, ¿cómo puedes hacer eso? Pedro lo iba a negar. Y Jesús lo sabía. Los discípulos se iban a desaparecer cuando se lo llevaron a la cruz. Y todos sabemos que Judas lo iba a traicionar. Pero Jesús le lavó los pies a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tipo de amor es este que puede lavarle los pies a un traidor? ¿Qué tipo de amor es este? ¿Qué clase de Salvador es este que va a alimentar
a su traidor y le va a lavar los pies. ¿Quién? Es este hombre, Jesús. Porque nosotros echamos fuera a nuestro Judas. Nosotros echamos fuera a las personas que nos traicionan, que nos causan dolor, o los tratamos como se merecen. No, mira cómo me trataron, mira lo que me dijeron. Hay que tratarlos como se merece. Pero ¿cómo alimentarlos? ¿Cómo lavarles sus pies? ¿Cómo hacer esas cosas? Jesús pudo haber reprendido a Judas. Jesús pudo haber dicho: Él es el que me va a traicionar. Pero no lo hizo. Tomó otra postura. Jesús nos muestra cómo amar a nuestros enemigos. Y yo sé que Jesús sabía que esto era parte del plan de Dios. Que Dios utilizaría las cosas difíciles de nuestra vida para glorificarse. Que Dios usaría las personas difíciles en nuestra vida para nuestro bien y para su propósito. Y en Romanos capítulo 8, 28 vemos exactamente esto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto significa que Dios todavía tiene el control, incluso cuando tu enemigo está sentado a la mesa. Dios todavía tiene control. Entonces Jesús se quita las vestiduras, les lava los pies. ¿Y por qué les lavó los pies? Después que ya habían comenzado a cenar, ya estaban comiendo, ya estaban sentados. Porque normalmente se hace cuando están entrando a la casa, cuando están llegando al lugar. Quizás es para mostrarnos que nunca es demasiado tarde para dejar que Jesús lave la mugre de tu vida. Nunca es demasiado tarde para que Jesús perdone todo lo que ha pasado en tu vida. Que no importa cuánto sucio hayas recogido en tu caminar, no es demasiado tarde. No importa cuánto tiempo hayas estado sucio, Jesús puede lavarlo todo. Él quita la culpa y Él quita la vergüenza. Y por eso hoy queremos recordar su sacrificio. Y queremos recordarlo participando juntos de la Santa Cena. Cuando entraste recibiste los elementos. Y si no los tienes puedes levantar tu mano. Y nuestro equipo los va a hacer llegar a donde tú estás. En algún momento de la comida, Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió. Y partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Él les estaba diciendo que Él sería quebrado para que nosotros pudiéramos ser unidos en plenitud con Dios. Ahí donde estás, quiero que tomes un momento y reflexiones. La palabra dice que hagan esto en memoria de Él. Recuerda el sacrificio que Jesús hizo por ti. Ten un momento de reflexión y puedes tomar el pan. Luego Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes.
Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Pero en lugar del sacrificio de un cordero, Jesús se convertirá en el sacrificio final. Su sangre sería el último sacrificio para el pecado. Y hoy tomamos de la copa juntos, recordando el sacrificio de Jesús. Pueden tomar de la copa. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por dejarnos participar en este acto para recordar lo que has hecho por nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Después de la última cena, Jesús y los discípulos se levantaron, caminaron fuera de las murallas de Jerusalén, subieron al monte de los olivos y al jardín de Getsemaní. Jesús fue arrestado y entregado a los guardias romanos a cambio de 30 piezas de plata. Fue llevado ante el sumo sacerdote y al concilio judío, donde fue ridiculizado, escupido y acusado de blasfemia. Pero Jesús permaneció en silencio. No dijo nada. No luchó. Él sabía lo que estaba sucediendo. Mejor aún, Él sabía por qué estaba sucediendo. Esta era su misión: rescatar a la humanidad, liberar a los cautivos. Cuando los líderes religiosos no podían ejecutar a Jesús, Él fue entregado al gobierno romano, a Poncio Pilato. Aquí es donde encontramos a Jesús en juicio. ¿Y por qué estaba en juicio si Él no había hecho nada malo? De hecho, Pilato no encontró ningún crimen en Él. Él le dijo a los líderes judíos y a la multitud que estaba reunida ahí: este Jesús no ha hecho nada malo, Él es inocente. Y como era la celebración de la Pascua, era costumbre, pues del gobierno romano, liberar a un prisionero judío ante el pueblo. Así que Pilato le pregunta a la multitud: ¿a quién quieren que libere? Y les da la opción: ¿a Jesús de Nazaret o a Barrabás? Barrabás era un criminal, un asesino, un matón. Él estaba condenado por lo que él había hecho. Y el pueblo empezó a gritar: Barrabás, danos a Barrabás. No tenía sentido lo que estaban diciendo. ¿Por qué estaban llamando el nombre de un criminal si Jesús es inocente? Y Pilato pregunta: ¿pero qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer con Jesús? Y el pueblo grita: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo!, gritaron. Esto no tenía sentido. Este hombre, Jesús, no había hecho nada malo. Él ayudó a los pobres, alimentó a los que tenían hambre, sanó a los enfermos. No había cometido un crimen. ¿Por qué estaba enfrente de Pilato ese día? Estos dos hombres se encontraban ahí. Uno sería liberado
y el otro sería puesto a muerte. Uno era un pecador, un prisionero legítimo. El otro, culpable de mostrar misericordia y compasión a las personas que otros olvidaron. Aún así, ese día, Pilato ordena que Barrabás sea liberado. Los guardias vienen y le quitan las cadenas. La pena por los crímenes de asesinato y rebelión fue pagada este día por Jesús de Nazaret. Quizás al escuchar esta historia piensas, esto no es justo. ¿Por qué Barrabás quedó libre? ¿Por qué simplemente pudo caminar libre después de lo que él había hecho? ¿Por qué este castigo lo recibió Jesús? ¿Por qué no es justo? Dios responde suavemente, yo lo sé. Pero Dios, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? ¿Cómo puedes dejar que él ocupe el lugar de un criminal como Barrabás? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tal vez Dios quería que Barrabás fuera libre ese día? Que él caminara libre ese día. Que tal vez estaba en el corazón de Dios que esto pasara, no solo en los pensamientos de las personas que estaban presentes en ese lugar. Tal vez Dios quería que sus cadenas fueran eliminadas ese día, que su castigo sea removido. Barrabás pensaba que la multitud lo había liberado ese día, que Pilato lo había liberado, pero yo creo que fue el amor de un Padre Celestial el que lo liberó ese día. Un Padre que quiere ver a todos sus hijos caminar en libertad. Esta historia parece una interrupción cuando hablamos de el camino a la cruz de Jesús. ¿Por qué habla la palabra de este hombre que era un criminal? ¿Sabes? Yo creo que Jesús fue a la cruz por Barrabás. Un hombre que era culpable y condenado fue liberado por un hombre inocente que estaba dispuesto a tomar su lugar. Entonces, déjame decirte algo. Yo soy Barrabás. Yo soy un pecador. Yo he cometido errores. Yo he merecido castigo. Pero Jesús tomó mi lugar. Yo soy culpable. Pero Él me quitó las cadenas y me dejó ir libre. Y hay una parte de esta historia que sigue resonando en mi corazón. Que todos somos libres como Barrabás, porque Jesús tomó nuestro lugar. Y hay una pregunta tan importante que está en esta parte. ¿Se acuerdan cuando Pilato preguntó, ¿y qué hago con este hombre? ¿Qué hago con Jesús? Y quizás esta es la pregunta más importante que ha sido compartida en la historia del mundo. ¿Qué hago con Jesús? Es una pregunta que todos nos debemos hacer en la vida. ¿Qué debo hacer con Jesús? Y es una pregunta que solo tiene dos respuestas. ¿Aceptas su gracia y su amor? ¿Aceptas su sacrificio y el plan que Él tiene para tu vida? ¿O lo rechazas? ¿Lo ignoras? Solo existen dos respuestas. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué debes hacer con Jesús? Quizás estás aquí y estás escuchando esta pregunta y está resonando en tu corazón. Ese es Jesucristo llamándote
a que te acerques a Él. Y hoy te quiero dar una oportunidad para que puedas responder esa pregunta de una vez por todas hoy. Ahí donde estás, quiero que todos cerremos nuestros ojos. Y si hoy quieres responder y decir: Señor Jesús, hoy te quiero aceptar en mi corazón. Quiero aceptar tu amor, tu misericordia. Quiero acercarme a ti. Ahí donde estás, quiero que levantes tu mano. Levántala en alto, porque hemos escuchado que Jesús no dio su vida por ti en secreto. Dio su vida por ti en público, en frente de todos los que estaban en ese lugar. Todos vamos a hacer esta oración, pero si tu mano está levantada, esta oración es para ti. Y quiero que la repitas más alto que los demás. Decimos: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Perdóname de mis pecados. Te reconozco como el Hijo de Dios. Quiero seguirte por el resto de mis días. Transfórmame de adentro hacia afuera. Y prometo vivir mi vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Jesús, la palabra dice que en el cielo hay una celebración. Y queremos celebrar contigo. Así que en cualquier momento de lo que queda del servicio, puedes mandar la palabra sí al 441-441, o solamente habla con alguien de nuestro equipo y comparte la decisión que tomaste hoy, porque queremos ayudarte para que entiendas lo que significa. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y aquí en Christ Fellowship tenemos una tradición todos los domingos de Ramos, en donde nos acercamos a la cruz y traemos nuestras peticiones, las cosas que hay en nuestro corazón que necesitamos dejar a los pies de la cruz. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. En la cruz Jesús entregó su vida para que pudiéramos encontrar la nuestra. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios. La cruz no es un símbolo de derrota, más bien es un símbolo de victoria. Es un símbolo de victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Y en Hebreos capítulo 12 dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Es un recordatorio visible del amor de Dios derramado por nosotros en la cruz. Jesús extendió sus brazos para darnos la bienvenida a su reino. Los clavos que ese día fueron usados para atravesar sus manos, esas manos que caminaban agarradas de María, esas manos que sanaron enfermos, las mismas manos
partieron el pan. Esas mismas manos que hicieron milagros para alimentar a tantas personas. Y después sus pies, los pies que caminaron para llevar el evangelio, los pies que corrieron para ayudar al prójimo, fueron clavados ese día. Jesús guindaba en una cruz. Una cruz donde el enemigo pensó que había vencido y no se esperaba lo que venía. Jesús se estaba convirtiendo en el sacrificio perfecto y definitivo. Pero sabes que no fueron los clavos lo que mantuvieron a Jesús aquí en la cruz. No fueron los clavos. Ni siquiera fue nuestro pecado que mantuvo a Jesús en la cruz. Porque Él es Dios. Él pudo haber salido de esa cruz. Pero fue el amor por ti que lo mantuvo en esa cruz, sufriendo por ti, entregando su vida por ti, para que hoy puedas acercarte a Él. Cuando entraste hoy, recibiste este papel negro con un lápiz. Y te queremos dar una oportunidad para que respondas a lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en tu corazón. En ese papel puedes escribir quizás algún pecado. Ese pecado que te tiene atado, ese pecado, ese pensamiento, ese hábito que no te deja salir para adelante, que te tiene agobiado. Escríbelo en ese papel y lo vas a poder traer al frente y dejarlo aquí en la cruz. Quizás necesitas escribir algo para darle gracias, expresar tu gratitud ante Dios porque Él ha sido bueno. Escríbelo y tráelo a la cruz. Quizás hay una carga, algo que está pesando en tu corazón, un dolor que no puedes sacar, una confusión, ansiedad, depresión. Escríbelo en ese papel y tráelo y déjalo aquí en la cruz. O quizás tienes que escribir el nombre de una persona, esa persona que tienes orando por ellos por tanto tiempo, esa persona que sabes que necesita un encuentro con Jesucristo. Puede ser tu jefe, tu familiar, tu amistad. Escribe su nombre. Quizás hay una situación que te ha sorprendido, una necesidad de un milagro. Y yo sé que Dios te ha dado paz. Entrégaselo a Él. Escríbelo y tráelo y entrégaselo a Él. Este momento que vamos a comenzar ahora es un momento sagrado. Es un momento para que reflexionemos en Jesús. Nuestro equipo va a cantar unas canciones. Le quiero pedir a nuestro equipo de altar que se prepare para ayudarnos a facilitar este momento. Después que nuestro equipo termine las canciones, pueden retirarse. Si desean, pueden quedarse aquí orando. Tómense su tiempo. Esto es entre tú y el Señor. Disfruta este momento con Él. Y cuando termines, puedes retirarte y nos vemos el domingo que viene. Que Dios los bendiga. Tú eres santo.
reinas tú, poderoso Dios.